Ana María Díaz y vamos a continuar con el tema que abordamos la semana pasada. El texto para fortalecer nuestra competencia lectora. Tenemos una tarea pendiente, pero primero vamos a ver cuáles son los elementos que vamos a desarrollar para entrar entonces en materia corrigiendo la tarea que hicieron en casa. La competencia lectora, los niveles textuales y las formas secuenciales es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Anteriormente vimos el texto, los elementos de la textualidad, ¿verdad? Y las características del texto. En el tema 1 iniciamos con competencia lectora, el texto, su concepto, elementos de la textualidad y todo lo que es las características que esos elementos de la textualidad significan. En el día de hoy, el tema 2 va a tratar acerca de los niveles textuales. En los niveles textuales, entonces, veremos el concepto, los 4 niveles textuales, las estructuras secuenciales y los tipos de información. Como dije, iniciaremos con nuestra tarea. Recuerde que decían en la tarea que tenían que leer el texto para identificar cómo se evidenciaban dentro de él la coherencia, la cohesión y los elementos de la textualidad. Además, localizar los principales recursos de cohesión que pudieran ustedes identificar en ese texto de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase. Y les recomendé que volvieran nuevamente a la clase para seguirla en la identificación de estas características. Este es el texto. Vamos a ver qué fue lo que hicieron. Vamos a resolverlo y en casa ustedes van corrigiendo y anotando aquello que les haya faltado y por identificar, aunque sé que como ustedes son los mejores, lo deben haber hecho excelente. Bien. Vamos a leer primero todo el texto. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores hedían a orina, los huecos de las escaleras atufaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación a polvo enmohecidos, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. Como ustedes pueden observar, yo tengo elementos resaltados y con distintos colores. Cada color de los que están ahí va a representar un mecanismo de cohesión. Pero lo primero que vamos a ver es cómo se da la cohesión dentro de este texto. Porque bueno, como no lo pude hacer de varios párrafos, no vamos a ver coherencia. Recuerde que la coherencia es la relación que existe entre los párrafos. Entonces veremos la cohesión y los mecanismos. Bien, vemos que aquí hay 3 oraciones. Los 2 puntos que ven aquí, esta que está aquí, esta que tenemos aquí y esta que tenemos acá, representan las oraciones. Entonces vemos que este párrafo tiene 3 oraciones. Para saber si tenemos cohesión, lo primero que tenemos que ver es si las 3 oraciones se relacionan, o sea, si se refieren al mismo tema. Entonces vemos que la primera oración dice, en la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban.
O sea, ya estamos viendo que están hablando del hedor. Ya vemos que hay una relación allí. A estiércol, etcétera, todo lo que apestaba. Después dice la siguiente oración: los hombres y mujeres apestaban. O sea que sigue hablando del mismo tema. Y la última oración también habla acerca de ese hedor que se sentía. Dice, apestaban los ríos, apestaban las plazas. Entonces vemos que sí hay cohesión en las oraciones que forman parte del párrafo, porque todas las oraciones se refieren al mismo tema. Ahora vamos a ver la referencialidad, porque para que un texto esté bien construido debe tener referentes y referencialidad. Por ejemplo, aquí vemos época que nos ocupa y hombre moderno. En la época que nos ocupa, no sabemos todavía qué época es, porque tenemos que buscar elementos que nos orienten, que nos refieran a la época para poder hacernos el dibujito mental acerca de la época, o sea, un escenario, un contexto. Reinaban en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Entonces ya sí sabemos que este que están mencionando no está en ese escenario, está fuera de él y lo tiene que imaginar. Se llama referencialidad. Y en la época que nos ocupa, entonces tenemos acá, por ejemplo, puentes y palacios. Puentes y palacios. Entonces ya me imagino que era la época medieval, ¿verdad? Porque ya había muchos los palacios, los reyes. Entonces a eso le llamamos referencialidad y vemos pues que el texto tiene referentes y referencialidades. Bien. Ahora vamos a ver, eso se llaman elementos de la textualidad. Ahora vamos a ver los mecanismos de cohesión. Yo tengo subrayado en blanco hedor, hedor y edían. Hedor y hedor son las mismas palabras. Y edían está dentro de la misma familia, pero ellas están prácticamente repetidas. Recuerden que se supone que cuando nosotros escribimos o hablamos, no debemos repetir palabras, porque repetir palabras significa que tenemos un vocabulario pobre, debemos usar sinónimos. Pero en la clase pasada les dije que cuando el autor del texto, el emisor o el escritor quiere resaltar elementos porque tiene una intención, quiere lograr algo en el receptor o en el que está leyendo, entonces repite, repite, repite para saturar la imaginación y prácticamente empujar al receptor para que imagine eso que él quiere, que se imagine sin error. Entonces repite las palabras y es un mecanismo que se llama repetición y es un mecanismo que se utiliza para enfatizar la idea. Bien, entonces hedor, edían, hedor, apestaban, 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 apestaban. Quiere saturar la mente de ese lector para que piense y se sitúe en ese olor y prácticamente lo sienta, ¿verdad? Entonces vemos que referentes, referencialidad, época que nos ocupa, hombre moderno, aquí está, época que nos ocupa, hombre moderno, son elementos de referencialidad, nos ubican en el contexto, en el escenario, en el tiempo. Repeticiones, tenemos hedor, incluyendo edía, utilizada 3 veces, y apestaban, aparece 6 veces. Tenemos también, por ejemplo, aprendiendo a manejar la tecnología. Bien, entonces vemos que el hombre que nos ocupa y hombre moderno son referentes, ¿verdad? Y referentes y referencialidad porque, por ejemplo, aquí referencialidad tengo hombres y mujeres. Ustedes no se preocupen que yo voy a aprender a manejar esta tecnología bien. Ajá, aquí. Tenemos, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿verdad? Y luego tenemos hombres y mujeres y tenemos también joven aquí.
ya no eran jóvenes. ¿Sí? Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos. Cuando ya no eran jóvenes se refiere a estos hombres y mujeres. A eso le llamamos referente. Entonces el texto tiene referencialidad, tiene referentes, ¿verdad? Tiene cohesión, porque ya vimos que todas las oraciones se conectan desarrollando el mismo tema, y tiene también mecanismos de cohesión como repeticiones, ¿verdad? Repeticiones, tiene elipsis también, vamos a ver esas elipsis. Mire, por ejemplo, aquí podemos observar las elipsis. Cuando vemos las comas, aquí está coma, aquí está coma, aquí está coma. ¿Sí? Vamos a ver por qué las comas son elipsis. Cuando yo empiezo a leer, digo, en la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible. Para el hombre moderno, las calles apestaban a estiércol, los patios interiores hedían a orina, los huecos de las escaleras atufaban a madera podrida y excrementos de rata. Las cocinas, esta coma significa apestaban a col podrida y grasa de carnero. Los aposentos sin ventilación, aquí hay otra coma, apestaban a polvo enmohecido. Los dormitorios apestaban a sábanas grasientas, apestaban a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, apestaban a queso rancio. O sea que aquí la coma me hace que no tenga que repetir nuevamente, apestaban. A eso le llamamos elipsis. Pero no lo repito porque automáticamente sé que lo que no estoy poniendo ahí es apestaban. A eso entonces le llamamos elipsis y es un mecanismo de cohesión. Entonces vimos que hay sinónimos, que hay elipsis y que hay repeticiones, que el texto está cohesionado y que tiene referentes y referencialidades. Quiere decir que es un texto que está bien construido. El texto también tiene elementos de texto, entre los elementos de textualidad los referidos a las adecuaciones. Por ejemplo, es un texto informativo porque nos da datos acerca de esa época. La intención del emisor se ve marcada en ese texto porque el emisor pretende que el receptor se sitúe en cómo era el escenario en esa época y lo satura con repeticiones, apestaba, ¿por qué? Porque en el periodo medieval la insalubridad era bastante alto el índice. Términos precisos y pertinentes, todas las palabras que utiliza son las adecuadas para lo que él quiere lograr. Está contextualizado porque nos muestra, nos describe un escenario cónsono con la intención que él tiene. Provoca aceptabilidad porque cuando ustedes estaban leyendo ese texto, de segurito cuando empezaron, no pararon hasta que lo terminaron de leer porque querían saber qué era lo que estaba pasando, entonces motivaba. Y presento también intertextualidad porque las palabras nos remitieron a información que tenemos acerca de esa época. Entonces es un texto totalmente bien construido. Bien, cuando sabemos leer significa analizar y comprender lo que estamos leyendo. Tenemos competencia lectora, interpretamos textos, no las palabras del texto, sino el texto total.
Y es por eso que tenemos que aprender a diferenciar entre tipos y clases textuales para poder situarnos al momento de leer el texto y al situarnos saber cómo tenemos que orientar la intencionalidad, la contextualización y todos los elementos de la textualidad que vimos anteriormente. Dependiendo del tipo de texto, tendremos que enfocar y contextualizar todos los códigos que forman parte de esa lectura. Y eso nos obliga entonces a forzosamente tener que conocer los niveles textuales y las formas secuenciales. Existen 4 niveles textuales: el nivel funcional, el nivel situacional, el semántico o temático y el formal gramatical. En el nivel funcional, el texto nos habla acerca de los efectos que va a producir ese texto cuando el receptor los lea. El receptor entonces sabrá, mediante la lectura del texto, si lo que el escritor o emisor quiere es expresar ideas, si quiere solamente hacer un contacto con la persona, si quiere informar a la persona o si quiere dirigirle la actuación, o sea, darle instrucciones a las personas. El nivel situacional de un texto nos establece una comunicación, tanto externa como interna, entre los interlocutores, o sea que nos conecta. El nivel semántico o temático trata acerca de el análisis de cuál es el tema que se desarrolla en ese texto y sus subtemas, las actitudes temáticas y la perspectiva acerca del tema, si es teórica, si es didáctica, si es divulgativa. Todo eso nos lo dice la semántica que está dentro del texto. Y finalmente el nivel formal gramatical se refiere a las máximas de formulación de la clase textual, o sea, cuáles son las formas lingüísticas que están dentro del texto, qué recursos sintácticos se están utilizando y cuál es la terminología o recurso léxico, o sea, que las palabras y las construcciones me van a orientar también para poder comprender ese texto. Las formas secuenciales, que son 3, está la narrativa, está la expositiva y está la instruccional, también me van a ayudar a poder comprender el texto porque me van a decir qué tipo de texto es y cómo debo entonces, qué actitud como lector debo tomar para poder comprender todo lo que me están compartiendo mediante el texto. La secuencia narrativa presenta de forma lógica una serie de sucesos, o sea, de forma lógica significa que el suceso va a ser narrado inicio, desarrollo, final, o sea que todo texto narrativo debe tener un inicio, un desarrollo o clímax y un desenlace o final o cierre. La secuencia expositiva presenta y desarrolla una determinada información. El texto expositivo es informativo, divulgativo, descriptivo. Entonces este texto me va a presentar información. Cuando yo veo un párrafo donde hay información, donde hay numeración, donde hay descripción, ese es un texto expositivo, donde hay definición. Puede presentarse de 5 formas distintas: enumerativo, comparativo, causa o efecto. Me dice una causa y me da el efecto que eso produce, problema y su solución. Y las secuencias instruccionales son aquellas que me dicen qué debo hacer. Por ejemplo, las recetas. Las recetas me dicen, tome 1 libra de esto, 2 libras de aquello, 1 cucharadita de lo otro, mézclelo de esta manera. O sea que me dice qué voy a hacer. También las instrucciones, ejemplo, ¿se acuerdan cuando practicamos simulacros en la escuela? Y nos decían, bueno, lea las indicaciones que están en la pared de los salones para que usted vea cuál es la ruta de desalojo.
Entonces, esas instrucciones que estaban en la pared, las flechitas, todo eso, esos son textos instruccionales. Entonces, la secuencia narrativa, vamos a ver ahora cada una de ellas, presenta de forma lógica una serie de sucesos en el tiempo y se advierte con claridad cómo van transcurriendo o acaeciendo los eventos hasta llegar a su final. O sea, que en la secuencia narrativa yo voy a observar con claridad que hay una historia, me están contando algo, me cuentan una historia. Veamos este cuentecito. Caperucita salió de su casa esa mañana a llevarle alimentos a su abuelita. Siempre había sido una niña obediente, pero ese día tomó otro camino, un atajo prohibido. Sin embargo, lo tomó. Ni sospechaba el peligro que significaba esa decisión. Al adentrarse a ese bosque, la empezó a acechar el malvado lobo. Ella ni siquiera lo sospechaba. El lobo intuyó que Caperucita iba para donde su abuela, quien vivía sola y además estaba un poco enferma. Se adelantó a Caperucita y se comió y suplantó a la abuelita. Y al llegar Caperucita y darse cuenta, se molestó muchísimo y se lo comió. Entonces aquí vemos una historia. Los verbos que están dentro de este texto me van a indicar cómo progresa la historia, cómo evoluciona, cómo va desde un inicio, tiene un clímax y tiene un final. Pero esto es algo que me están contando, me lo están narrando. O sea, por ejemplo, Caperucita salió a llevarle, tomó, adentrarse, acechar, sospechaba, intuyó, vivía, adelantó, comió y suplantó. Al llegar, darse cuenta, se molestó, se lo comió. ¿Ves? Una historia y está hilada. A eso le llamamos secuencia narrativa. La secuencia expositiva presenta y desarrolla una determinada información. La secuencia narrativa cuenta, la expositiva informa. Y tiene 5 formas distintas para poder informar. Por ejemplo, puede informar enumerando, comparando, presentando una causa con su efecto, presentando un problema con su solución o simplemente describiendo o definiendo. Ejemplo, el sistema digestivo, ¿lo recuerdan, verdad? Lo usamos en la clase anterior. El sistema digestivo es uno de los aparatos que forman parte del cuerpo humano. Su función consiste en tomar los nutrientes de los alimentos para que sean tomados y distribuidos por todo el cuerpo para regenerarlo y proporcionarle y diciendo cuál es la función, o sea que está describiendo. ¿Sí? Y en el segundo párrafo, por ejemplo, está enumerando y todo lo que veo es información. No veo ningún cuento, no veo una narración, lo que veo es información. A esto le llamamos texto expositivo. Y luego tenemos las secuencias o estructuras instruccionales. Estas intentan dirigir la actuación del receptor en un sentido determinado. Por ejemplo, lávese las manos y le indica todo lo que tiene que hacer para lavarse la mano correctamente y se lo explica. Este es un texto instructivo, secuencias instructivas. ¿Cómo hacer chocolate chips, galletas de chispitas de chocolate? Entonces dice ingredientes, los utensilios, todo lo que va a ser el elemento nutricional y además cómo tiene que hacerlo. Una receta es un texto con secuencia instruccional. Y luego va a ver. Y la implícita es la que usted no ve, pero se imagina.
a partir de los datos o pistas que me da la información explícita. Por ejemplo, información explícita. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Solo quería su muñeca rota. Este es el texto. Eso es lo que está explícito, lo que todo el mundo ve. Ahora, esto tiene información dentro de él. La información que no está escrita, la que no se ve, o sea, la implícita. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? La niña está triste, pero ahí no dice que está triste, ahí dice que lloraba. Como lloraba, entonces, implícitamente la información me dice, está triste. La niña, ¿cómo supiste que la niña estaba triste porque lloraba? ¿Por qué no quiere otra muñeca? ¿Sí? Porque su muñeca era muy especial, su mamá se la trajo de regalo. Y la niña entonces no quiere otra muñeca porque se la regaló su abuelita, por eso era especial. Su mamá le trajo una muñeca nueva, pero ella no quería la muñeca nueva. ¿Por qué? Porque la que se le había roto se la regaló su abuelita. Pero esas cosas no aparecen escritas, no son evidentes, están en la sublínea, están debajo del texto y a eso le llamamos información implícita. Todo texto tiene informaciones implícitas e informaciones explícitas. Todo lo que leemos es explícito y lo que no está dentro de lo que leemos entonces es implícito. El buen lector, el lector que tiene una excelente competencia lectora, tiene que conocer todos estos elementos para poder llegar a el rescate de los datos que los textos nos dan. Pero para poder rescatar esos datos, tengo que saber todo lo que hemos visto anteriormente acerca de elementos de la textualidad, mecanismos de cohesión, las adecuaciones, los niveles de los textos y además las secuencias que forman parte de las formas secuenciales que forman parte del texto. Resumiendo, miren todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que para tener competencia lectora necesitamos identificar los elementos de la textualidad. Que los elementos de la textualidad son niveles textuales, referentes y referencialidad, coherencia, adecuación, cohesión. Que la cohesión se despliega mediante mecanismos de cohesión que son, por ejemplo, la repetición, la sinonimia, la hiperonimia, la hiponimia, la pronominalización y la elipsis. Y hoy incorporamos a todo eso aprendido anteriormente que los niveles textuales, que son parte de los elementos de la textualidad, se identifican o se dividen en nivel funcional, nivel situacional, nivel semántico y nivel formal gramatical, que además estos niveles los identificamos y nos damos cuenta de en qué nivel nos encontramos por las formas secuenciales, que las formas secuenciales pueden ser narrativas, expositivas o instruccionales y que la información puede ser explícita o implícita. Analicemos entonces con todos esos elementos este texto. Yo me adelanté y le marqué algunas cosas que ya el texto tiene y que tenemos que saber, por ejemplo, sinónimos, por ejemplo, la parte numeral, vimos conectores de enumeración. Esto significa 1, 2, ¿sí? Significa ideas. ¿Cuántas ideas hay? 4 ideas, por ejemplo, hay allí, porque los símbolos también nos dan datos. Los verbos que se utilizan, aquí hay construcciones pasivas, mira aquí de nuevo hay otro numeral, que hay oraciones explicativas. Si hay una oración explicativa significa
que me está explicando. Si hay explicación, entonces hay texto expositivo. Si hay numeración, entonces hay texto expositivo. Y los sinónimos y las sustituciones son mecanismos de coherencia y cohesión. Entonces vemos además que la intención del emisor es que este texto informe, y efectivamente el oído es un órgano neurosensorial, un oído externo recoge los sonidos, estas dos partes, como vemos, nos están describiendo al oído, y la descripción es una de las maneras en que aparece el texto expositivo. Entonces tiene descripción, tiene enumeración, tiene elementos que son del texto expositivo. Eso significa entonces que esto que está aquí es un texto expositivo. Reforzando en casa, sé que ustedes son los mejores, por eso les vamos a dejar este texto para que usted aplique lo que hemos aprendido acerca de analizar el texto para poder lograr una mejor comprensión lectora, y me van a identificar al analizar el texto y subrayar los elementos de textualidad que ustedes identifiquen, los mecanismos de cohesión que puedan ver dentro de este texto, los niveles de textualidad, cuáles son las estructuras secuenciales que predominan y que por lo tanto van a ubicar al texto en uno de los niveles, y cuál es la información implícita, porque la explícita ya está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la información implícita que ustedes pueden derivar, extraer o sacarle a ese texto que estamos presentando? Mis jóvenes, terminamos por el día de hoy. Revisen el material, pueden encontrarlo en el portal de Meduca, pueden encontrarlo en distintas vías, ¿verdad? Retómenlo y lo aplican nuevamente en el texto que les estoy dejando. Nos vemos la próxima semana para hacer la tarea y avanzar con este texto. Y recuerden, ya nos dejaron salir, pero lo mejor es quedarse en casa. Que pasen una buena semana, mis amores.